que no voy a salir de esta ansiedad, es que no voy a salir de esta depresión, es que no voy a salir de esta violencia que estoy viviendo con estas personas. No hay salida. ¿Qué puedo hacer? Siempre hay salida. De cómo la reconciliación que tiene José es un proceso, no es nada más ay, perdona por perdonar, porque a veces, muchas veces podemos escuchar ese tipo de discursos en las iglesias. Nosotros tenemos grandes cosas en nuestro interior y a veces todos esos problemas nada más nos nublan nuestras capacidades y nos nublan nuestras habilidades. Así que bienvenidos a este canal en donde integramos la teología y la psicología en busca de reflexiones y en busca de detallitos que nos ayuden en nuestro día a día. Y el día de hoy vamos a platicar sobre José el Soñador, uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos de Israel, y vamos a platicar sobre todo eso que ha vivido, que ha sufrido, que ha experimentado y cómo terminó siendo el virrey de Egipto. ¡Vámonos, chiquis! Pues entonces, un pequeño anuncio. Hay gente allá afuera disfrutando de la tarde, disfrutando, riéndose y viviendo la vida al máximo. Entonces se escuchan ahí como que risas, pláticas, jijiji, jajaja, y luego hay un vecino que anda ahí todavía con las reparaciones. Seguimos en reparaciones. Entonces no sé si eso vaya a distraer el video, esperemos que no, y si sucede, pues bueno, nada más lo comento para una pequeña disculpita. Y bueno, seguimos. Vamos a platicar sobre qué es lo que le pasó a José. ¿Quién es José? ¿Qué sucedió o por qué vamos a hacer este video? Y José, pues era uno de los hijos más queridos de Jacob. Y José tenía una de las grandes habilidades de interpretar sueños. Y entonces José interpretaba sueños y sus hermanos no siempre estaban de acuerdo con lo que él decía. No estaban de acuerdo con lo que él decía o interpretaba de los sueños. Porque a veces era como que algo que iba a ser como en contra o que algo que iba a ser como desfavorable para la familia, para ellos o para quien esté soñando, ¿no? Entonces sus hermanos empezaban a tener un poco de envidia, empezaban a tener así como que, bueno, no un poco, creo que a como va la historia, creo que no ha sido un poco, o sea, tenían mucha envidia y había muchos conflictos entre ellos. Entonces, pues por esa situación, sus hermanos lo lanzan a un pozo. Entonces José fue abandonado en un pozo y luego lo sacaron y luego lo vendieron como esclavo. Luego fue a prisión injustamente. Entonces lo que vamos a platicar aquí es cómo reaccionó José. ¿Qué es lo que hizo José? ¿Cómo vivió este personaje bíblico esas situaciones que actualmente pues pueden ser cosas bastante difíciles de gestionar y de vivir? Así que vamos a ver qué encontramos. Vamos a iniciar con Génesis 37, que es en donde dice que los hermanos lanzan a José al pozo. Y así tal cual. Dice que lo lanzan al pozo y después los hermanos se pusieron a comer, a merendar, que dijeron a llenar la pancita. A pesar de que su hermano pues estaba ahí en el pozo, ¿no? Está parece de caricatura, parece chiste, pero es anécdota. Entonces, después de que están comiendo, se dan cuenta de que va pasando un grupo, me parece que son los ismaelitas. Y dicen, ¿saben qué? Mejor no hay que dejar a nuestro hermano ahí porque ¿qué pasa si se muere? Y pues no queremos cargar con ese historial, ¿verdad? Entonces sacan a José del pozo y lo venden como esclavo. Entonces, vemos aquí 2 puntos. José fue lanzado por sus hermanos al pozo, en donde vemos que pues es la familia, es este grupo de personas que son los hermanos que pues tendrían que estar ahí para ayudar, tendrían que estar ahí para proteger, para acompañar, pero bueno, ellos lo lanzaron al pozo. Entonces, pues eso evidentemente te deja un trauma, eso evidentemente te deja ahí una heridita, ¿no? De que te hayan lanzado, que te hayan abandonado y todavía, pues personas que son de tu propia familia. Y después dicen, no, pues no, mejor no te lanzamos, mejor te vendemos como esclavo. Y aunque yo no tengo la certeza y todos los conocimientos para entender cómo era la esclavitud en aquellos tiempos, pues simplemente con ser esclavo no creo que sea algo agradable, no creo que sea algo que disfrutes. Entonces, pues bueno, eso fue lo que sucedió. Más adelante, José, estando trabajando dentro de Egipto con el faraón y viviendo ahí en su casa, como de servicios generales por ahí, ¿no? La esposa o la mujer o la amada, porque así dice, ¿no? La amada, a ver cómo dice. La mujer de su amo, o sea, del amo de José. Así dice. La mujer de su amo se fijó en José y le propuso, acuéstate conmigo. Entonces hubo ahí un temita de que la mujer pues estaba como interesada en José
Y José pues le decía que no, que no, que no. Y la mujer pues como que se enojó porque José no cedía y empezó a decir que José quería hacerle mal a ella, que se quería acostar él con ella, pero en realidad era ella a él. Entonces como que esa historia suena mucho, ¿no? Como que esa historia suena mucho de cuando no quieres que las cosas sucedan, me empiezo a crear historias, mentiras, pero bueno, no estamos hablando de eso. El punto es de que José va a la cárcel injustamente por esa situación. Y ahí fue en donde José empezó a relacionarse, porque luego creo que mandan al copero, al panadero y no sé quién más mandan a la cárcel. Y José ayuda a estos hombres a interpretar lo que estaban soñando. O sea, José seguía brillando, seguía utilizando sus dones, seguía utilizando aquello que lo destacaba, a pesar de que había sido abandonado en un pozo. Y luego le dijeron, no, pues te vamos a vender. Luego, aparte de que ha sido encarcelado injustamente, a pesar de todo eso, José, ando bien trabada, es que me emociona. José seguía sacando lo mejor de sí, sacando su gran habilidad para interpretar sueños. Y creo que ese es un gran mensaje para nosotros. Nos pueden pasar muchísimas cosas, nos pueden pasar cosas realmente difíciles, impensables, que parecen chiste, pero es anécdota. Pero nosotros seguimos teniendo esas grandes habilidades. Nosotros tenemos grandes cosas en nuestro interior y a veces todos esos problemas nada más nos nublan nuestras capacidades y nos nublan nuestras habilidades. Así que creo que es un gran mensaje para tenerlo en cuenta. Entonces después lo que sucede es que el faraón tiene un sueño y era difícil de interpretar. Mandaron a traer a los grandes adivinos, mandaron a traer a las grandes personas con estas habilidades de interpretación y nadie podía hacerlo. Hasta que uno de los trabajadores que había interactuado con José le dijo al faraón, oye, yo conozco uno que tienes en la cárcel y que hace muy bien ese trabajito. Entonces van y le traen a José para que él interprete el sueño del faraón. José brilló y el faraón le gustó lo que escuchó, le pareció aceptable lo que estaba sucediendo. Entonces ahí fue tanto lo que al faraón le gustó como pues, lo que interpretó José, que le dice que va a ser el virrey de Egipto y que él sigue siendo el faraón, pero vamos a leerlo. Tú serás quien gobierne mi casa y todo mi pueblo te obedecerá. Yo solo estaré por encima de ti. Tracas. De estar en prisión, de haber sido esclavo, de haber sido abandonado por sus propios hermanos en un pozo, a ser el que gobierne su casa, la casa del faraón. Chiquis, creo que es bastante potente lo que estamos leyendo aquí. Entonces, pues digamos que José empezó a tener un rol bastante importante dentro de Egipto. Y lo que sucede ahí creo que es un gran mensaje. O sea, el no dejarnos apagar, que ese brillo que tenemos en nuestro corazón no se apague por las cosas difíciles que hemos pasado. Aunque sea difícil, claro que es difícil. O sea, no estoy aquí romantizando y diciendo de que, ay, sí, ya nada más es decisión. Pues no, o sea, se ocupa mucho trabajo interior. Pero lo que voy es que se puede, que siempre hay opciones. Y eso creo que nos da la esperanza. Y si somos creyentes de un Dios de amor y un Dios que vence lo imposible como es la muerte en la cruz, y yo sé que eso pasó después de mucho tiempo de esta lectura que estamos teniendo, pero de todos modos es el mismo Dios. Entonces creemos en un Dios de fe, un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios que nos da vida cuando hay muerte. Entonces creo que es un mensaje bastante motivacional para todos los que estamos pasando por un momento difícil y que podemos encontrar un poquito de luz y sostenernos de esa luz para seguir adelante, así como lo hizo José. Y vamos a ver qué es lo que sigue después, porque esta historia todavía no termina. Entonces, más adelante empieza a haber temporadas de vacas gordas y vacas flacas, o sea, temporadas de abundancia, de prosperidad, pero también hubo una temporada en donde las cosas ya no estaban tan prósperas. Entonces es ahí en donde los hermanos de José van a Egipto porque se dan cuenta de que allá estaban vendiendo trigo y pues no había comida, no había que comer, no había con qué alimentarse. Entonces allá fueron con José a buscar pues algo para alimentarse, pero obviamente ellos no sabían, o sea, ellos pensaron que ya su hermano había muerto o que estaba esclavizado y pues
jamás imaginaron que iba a ser pues el que estaba ahí. Aquí lo que sucede es que en los textos se menciona que José tiene un gran, o sea, una experiencia emocional y a mí eso me fascinó porque habla de que José se conmueve cuando ve a sus hermanos, pero no es como que los perdone, no es como que les dice, ay hermanos, a la primera, sino que José simplemente dice que José llora y que manda a sus hermanos a que vayan por el más pequeño, ¿no? O sea, que vengan todos los hermanos porque no eran todos los que habían llegado por el trigo. Entonces les dice, vayan por su hermano más pequeño y luego vengan. Y entonces, cuando vuelven a llegar los hermanos, vuelve a decir el texto de que José vuelve a llorar, se conmueve. Y luego José les dice, vayan por su papá. Entonces van por su papá y cuando regresan, se vuelve a mencionar que José llora. Pero durante todo este proceso de que vayan y vienen, van y vienen, José nunca les dice que él es José. Pero José llora, José se conmueve de que están juntos, pero él se va a llorar y luego regresa para dar las indicaciones. Y a mí eso me habla de sanar. Cómo me parece bastante interesante cómo en el texto se habla de el llorar, de que los hermanos, la familia de José, no llegaron por primera vez y ya José los perdonó, porque no es así la vida, o sea, no es fácil. Después de haber vivido todos esos traumas, después de haber vivido todas esas dificultades que José vivió, me parece fascinante que no haya sido un perdón así inmediato, sino que fue un proceso en donde José estuvo llorando y a veces el llorar se sataniza y bueno, no se sataniza, sino como que se ve como un tema de vulnerabilidad, como un tema de ser menos, de ser débil y el llorar muchas veces es parte del proceso de sanación y sanar es de gente fuerte, es de gente decidida, es de gente que no es para nada débil, porque muchos nada más le dan la espalda a las heridas y nada más le dan la espalda a aquello que incomoda o que duele tantito y se van, pero la gente fuerte, la gente valiente enfrenta sus heridas. Y yo veo que José lo hizo, poco a poco fue haciéndolo y eso es lo que a mí me parece fascinante de esta historia, de cómo la reconciliación que tiene José es un proceso, no es nada más, ay, perdona por perdonar, porque a veces, muchas veces podemos escuchar ese tipo de discursos en las iglesias y discursos en donde tienes que perdonar, sí, pero todo a su proceso, todo a su nivel. Y creo que esa es la historia fascinante de esto. O sea, José vivió muchas cosas difíciles. Fue esclavo, vivió en prisión, sus hermanos lo intentaron matar dejándolo en el pozo, pero luego dijeron no y vamos a venderlo. O sea, era un rechazo total, había mucha envidia, había mucha violencia seguramente. Entonces, crecer en este ambiente y todavía mostrar lo maravilloso que tienes en tu interior, que en este caso José era el interpretar sueños, sus grandes habilidades y dones, qué difícil, pero también qué resiliente. Y creo que esa es una excelente manera de describir a José, la resiliencia de José al superar todo eso que estaba viviendo para poder llegar hasta donde llegó a ser pues uno de los máximos jefes de Egipto y simplemente estaba por abajo del faraón. Así que creo que esta es una gran historia para recordar que a pesar de que pasamos por momentos muy muy difíciles, cosas que pueden ser impensables como esta historia de que te tiren a un pozo, historias en donde uno dice es que de aquí no hay salida, como es la esclavitud, y por muchos años pues por supuesto que te creas esta imagen de decir es que no voy a salir de esta ansiedad, es que no voy a salir de esta depresión, es que no voy a salir de esta violencia que estoy viviendo con estas personas, no hay salida, ¿qué puedo hacer? Siempre hay salida y siempre hay una opción, pero es difícil verlo cuando estamos muy abrumados y es ahí en donde tenemos que pedir ayuda, es ahí en donde tenemos que pedir un espacio para poder desahogarnos, para poder expresar cómo nos sentimos. Así que creo que esta historia de José nos invita a ser perseverantes, a pesar de que las cosas se están poniendo muy feas, a pesar de que las cosas son muy abrumadoras y muy oscuras,
hay que seguir mostrando lo maravilloso que tenemos en nuestro interior. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. José llegó a ser virrey. José llegó a ser jefe de jefes. Entonces, bueno, por abajo del faraón, pero jefe de jefes. Y creo que es una gran historia para tener en cuenta, para tener presente en nuestro día a día y poder hacerla nuestra. Y también tener en cuenta de que el perdón no llega de la noche a la mañana, no es de un día a otro, no es nada más decir, ay, ya te perdono, es un proceso. Es un proceso que se tiene que vivir y es un proceso que lleva pasos y si hay que llorar, hay que llorar y si hay que gritar, hay que gritar y si hay que hacer, siempre y cuando no se lastimen a los demás y no te lastimes a ti mismo. Pero es un proceso que se tiene que vivir y creo que esta historia es un excelente ejemplo de cómo nosotros podemos enfrentar las cosas que se nos avecinan. Así que, wow, la verdad me encantó esto que hemos platicado. Espero que te haya gustado algo de lo que haya dicho, que te haya servido, que puedas compartir este video o esta información con alguien más. Si te gustó este video, deja tus comentarios, dale like, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Y gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado este tiempo. Nos vemos a la próxima.